Buenas tardes. La intervención de hoy corre a cargo de un ilustre conferenciante de esta nuestra Real Academia. Pues se trata de don Manuel Gaete Jurado, que actualmente es vicepresidente de la Real Academia con las nuevas denominaciones y los nuevos estatutos, y que anteriormente ejercía el cargo de censor, que más o menos era equivalente. También es vocal de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba. Don Manuel Gaete tiene una formación académica de licenciado en Filología Románica por la Universidad de Granada y después doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba, y profesionalmente es catedrático de Lengua y Literatura en la educación secundaria. Sus líneas de investigación se han centrado fundamentalmente, por una parte, en historia de Córdoba y su provincia, la independencia americana, el protectorado español de Marruecos, de investigación en el siglo de oro, en Góngora especialmente, y de literatura romántica, el Duque de Rivas, poesía contemporánea española, literatura hispano-magrebí en castellano. Tiene numerosas publicaciones, tanto de carácter histórico y antropológico, ensayos y crítica literaria. Es autor de más de 500 trabajos de investigación histórica, literaria, didáctica, sociológica y antropológica. Y en cuanto a la creación literaria, digamos su faceta por la que más se le conoce, pues tiene 17 libros de poesía, 3 antologías prologadas y 16 premios nacionales e internacionales de teatro y poesía, 2 obras de teatro originales y 2 adaptaciones, también libros de literatura infantil, libros de artículos literarios y más de 300 artículos de opinión y creación en diferentes periódicos. Otros méritos que le acompañan al doctor Gaete, que no lo he dicho, pero que es académico correspondiente nuestro desde el año 1991, y académico numerario desde 2002, pues otros méritos es que es también académico de otras academias. Por ejemplo, es correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Guevara de Écija, de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Real Academia de Artes y Ciencias de Antequera. También es Academician of Social Science de la International Academy of Social Science en Palm Beach, Florida, y académico numerario de la Academia de Artes Escénicas de España. Socio de honor de la Sociedad Geográfica y Estadística de México y miembro de número del Instituto Español de Ciencias Histórico y Jurídico. Director del portal virtual Cervantes dedicado al poeta cordobés Luis de Góngora, presidente de la Asociación Colegiada de Escritores de España y, digamos, cronista oficial de Fuente Ovejuna. La conferencia que nos va a dar hoy, evidentemente, debe ser una mezcla entre la parte historia, en la que ha trabajado, y la parte literaria, que es, digamos, su expresión más artística. Y efectivamente, la conferencia se titula El hecho histórico y su conexión con la obra literaria, individualidad creadora y códigos de socialización. Aunque la novela histórica no es una novedad en nuestra época, porque a nadie confunde la quimérica idea de creerse poseedor de la sublimada originalidad, lo cierto es que ha experimentado un notable auge de popularidad en nuestro tiempo, quizás porque supera la propia historia en el sentido de que nos permite viajar a otro tiempo para comprender las épocas precedentes y a las personas que vivieron en ellas, ayudándonos a interpretar mejor el tiempo que nos ha tocado vivir y ampliando el horizonte de las posibilidades como un calidoscopio donde cabe la antropología. Los registros sociales, el arraigo religioso, o sea, la antropología, los registros sociales, el arraigo religioso, los criterios morales, la radiografía completa de un tiempo y un espacio en la que, sin violentar la honestidad histórica, nos hallamos ante un espectrograma íntegro. Partiendo de esta premisa, el doctor Gaete Jurado Buenas tardes, señor presidente, cuerpo académico. Voy a hablar sobre el hecho histórico y su conexión con la obra literaria, individualidad creadora y códigos de socialización.
Las aportaciones de los filósofos anglosajones Arthur Danto y Louis Mink, radicalizadas por Hayden White, nos acercan a las reflexiones sobre el tema clásico de las relaciones entre historia y literatura, que en la filosofía occidental han tratado de explicar nombres tan eminentes como Gadamer, Certeau, Ricoeur y Reinhard Koselleck. Danto afirma que la escritura histórica exige el uso de sentencias narrativas, lo que le permite asegurar que la conciencia histórica se cimienta sobre una estructura que implica la narratividad. Los documentos sobre los que se basa el historiador no pasan de ser enumeraciones de hechos que es preciso articular y entroncar. Toda crónica responde a planteamientos personales manipulados por los condicionamientos políticos y morales que inciden directamente en la relación final de los hechos contados. A modo de ejemplo, nos remitimos a la obra Fuentevejuna de Lope de Vega, basada en los sucesos acaecidos en la villa cordobesa de Fuentevejuna el día 23 de abril de 1476. Lope, que escribió su obra casi 150 años después de que ocurrieron los hechos que relata, se inspiró fundamentalmente en las crónicas de Alonso de Palencia y Francisco de Rades y Andrada, entre las que existen diferencias capitales. Mientras que Palencia afirma que Fernán Gómez de Guzmán es un noble comendador leal a los reyes y su muerte un crimen abominable, el canónico Rades proclama la tiranía del comendador mayor de Calatrava y su adicción a la causa portuguesa de Juana la Beltraneja, contraria a la facción de Isabel, versión que más tarde, en su Historia General de España de 1601, el padre Mariana subrayará coincidiendo ambos con la versión lopesca. Por esta volubilidad inherente a la naturaleza humana, como afirmaba Heidegger, la historia se encuentra sometida constantemente a procesos de interpretación y revisión. Carr advierte que elogiar a un historiador por la exactitud de sus datos es como alabar a un arquitecto por emplear en sus edificios columnas bien construidas o cemento bien mezclado, siendo una condición necesaria de la obra, pero no es su función esencial. Lo que verdaderamente prestigia el trabajo histórico es la capacidad de transmitir con acierto los hechos que relata mediante sentencias narrativas que los organizan y les dan sentido. Y en esto coincide plenamente con la literatura, aunque ésta no tenga como cometido la traslación exacta de los hechos de la realidad. De hecho, tanto el historiador como el narrador forjan sus relatos con la ayuda de documentos, siendo estos para el primero cimiento necesario de sus argumentaciones y para el segundo un instrumento de construcción. Sin embargo, no podemos perder de vista que tanto la historia como la literatura quedan sometidas a un proceso de narratividad que depende cardinalmente de la capacidad del autor. Así, mientras Danto explicita con toda razón que el límite entre historia y literatura radica en la aspiración del historiador de explicar la realidad tal como es o como fue, White subraya que no basta para construir un relato histórico conectar dos hechos situados en puntos diferentes del tiempo. Se requiere, además, un andamiaje retórico tramado en un tejido complejo cuyos distintos hilos configuran una estructura de significación compleja. Pero, ¿no es esto también lo que pretende el relato histórico? En definitiva, el acople holístico vale tanto para una obra histórica como para una novela de costumbres, un cuento de ficción o un relato mítico, y por ende, cualquier relato histórico implica un tratamiento creativo de los acontecimientos. De hecho, el mito es el antecedente nomológico de la novela, asociándola al contiguo género de la historia, lo que Levi Strauss expone sin ambajes diciendo: en nuestras propias sociedades, la historia reemplaza a la mitología y cumple la misma función. E incluso va más allá, señalando que leer varias versiones del mismo mito se parece bastante a leer varias versiones del mismo hecho histórico redactado por historiadores distintos. En este mismo sentido, Bret Levinson afirma que el realismo mágico, modo estético clave dentro de la ficción latinoamericana, se materializa cuando la historia de América Latina se revela incapaz de explicar su propio origen. Pero también el mito nos ayuda a reinterpretar nuestra historia porque integra en nuestro tiempo componentes cardinales del tiempo en que se concibió, por lo que su desmitologización implica una renovada mitificación. El mito es el trasfondo con el que se evidencian los comportamientos y los pensamientos de los seres humanos
derivados desde la tragedia clásica de los dioses a los hombres y entroncados ahora con los controvertidos presupuestos de la posmodernidad. Los nuevos románticos apuestan por una degotización de la materia mítica, diluida en un nuevo statu quo, donde el héroe o la heroína, hastiados del cliché épico, se convierten en seres cotidianos con sus cualidades, pero sobre todo con sus defectos. Y una clara ostentación de la ironía como forma de ilustración y a la vez distanciamiento de los antiguos cánones. El imperativo vital del carpe diem logra vencer en la mayoría de los casos el fatum que subyuga el rumbo de los hombres. Lo que menos interesa es la virtud del héroe. Es más, lo que provoca el mayor impacto es el conflicto que suscita el reconocimiento de la propia debilidad, llegando incluso a despreciarse lo recibido como bien social y a sacralizarse aquello que pertenecía al submundo terrible de lo oscuro. Al desdibujarse la asociación canónica entre mito y doctrina cristiana, un nuevo modelo de conducta ética viene a conformar el espacio de la historia y la literatura, equiparándose progresivamente la influencia de lo entendido canónicamente como demoníaco con el reconocible cuño moral de lo divino. La razón pierde fuelle frente al vigor de la naturaleza, marcada por el instinto básico de la supervivencia, que no se somete a convención social alguna. Más allá de sus connotaciones paradigmáticas, como manifestaba Barthes, el mito es un sistema de comunicación destinado a mostrar la ideología de la cultura en cada momento histórico. La posmodernidad se ha ido apoderando de todos los ámbitos de la acción humana para hacernos comprender que, por muy arraigado que estén los supuestos heredados, siempre es posible la innovación, sobre todo cuando lo aceptado canónicamente ha perdido vigencia o credibilidad. En este sentido, la historia como ciencia es más reacia a subvertir el poder de la tradición, siendo la literatura mucho más denodada en la búsqueda de nuevas contribuciones que, sin arrogarse patente alguna, no duda en mostrar con tanto ahínco la voluntad como la flaqueza, sin necesidad de establecer un desdoblamiento maniqueo de voluble valoración. El lenguaje se muestra siempre como un elemento identificador, pero no necesariamente disuasorio de una u otra actividad literaria o histórica, porque cada escritor, el historiador o el narrador, orquesta a su modo la construcción del relato y en este sentido escoge aquello más acorde a su sensibilidad o que mejor responde a lo que pretende transmitir. Desde los albores de la humanidad, la literatura es una de las formas primarias utilizadas por el hombre para representar el mundo. No solo constituye la forma auténtica de consolidar una lengua y convertirla en materia artística, sino que se manifiesta como la gran propagadora de ideas. Esta unión de elementos estéticos y éticos, capaz de reflejar la conciencia del individuo y su entorno, se convierte en un imprescindible objeto social que nos obliga a establecer sus relaciones no como un mero coadyuvante para reflejar el marco histórico, sino como un proceso integrador del conocimiento. Si bien la base documental fundamenta y legitima el trabajo del historiador, este recrea una realidad estructurada por unas determinadas convenciones de articulación o razón histórica que pueden o no coincidir con la estructura de los hechos reales. Este reconocimiento no implica una renuncia a la objetividad, sino la apertura hacia un concepto distinto de objetividad que no consiste en inmovilizar o congelar los hechos para establecer su verdad, sino en asumir las consecuencias que se derivan de su carácter procesual y dinámico, en definitiva, de su temporalidad. Sea cual sea el procedimiento seleccionado, todos comparten el rasgo común de ser artefactos narrativos de carácter literario. Trazar el panorama de una época, sociedad o sistema económico implica un proceso de ficcionalidad narrativa y, por supuesto, su fabulación argumental denota un determinado modo de entender el mundo. Por ello, cuando los documentos o testimonios quedan trabados en el armazón de la historia, adquieren un valor nuevo, no necesariamente supeditado a la verdad que los generó. Ordóñez Díaz muestra como ejemplo la divergencia histórica que se establece entre realidades supuestamente refundadas. Así, el hecho de que el descubridor de América muriese sin saber que había arribado a un nuevo continente, o que Darwin, creador de la teoría de la evolución, solo mencionará
una vez este concepto en las 700 páginas que integra su obra On the Origin of Species. Esta ambigüedad nos lleva a otras consideraciones mucho más elocuentes sobre la delgada línea roja que separa la historia de la novela histórica, un género que alcanza en nuestros días categoría propia dentro de la épica. Si pensamos en la obra Guerra y Paz, es claro que, consciente o no, Tolstói había transformado la filosofía de la historia, reduciendo la relevancia de las iniciativas de los grandes personajes en favor de las acciones cotidianas de los hombres anónimos sumidos en los acontecimientos. Una vuelta de tuerca que convertía a los héroes en seres normales, lo que ya se había iniciado en la tragedia clásica. Pero en esta metamorfosis no solo influye el qué, sino el cómo están narrados los hechos, porque es este asunto el que confiere a las historias poder explicativo y facilita su interpretación. El estilo de la novela se convierte en un elemento capital para arrojar luz sobre situaciones reales que habían quedado entonces ensombrecidas. Ciertamente, el historiador, en pos de construir un relato coherente de los acontecimientos compilados, a veces inconexos, aun pretendiendo ser fiel a las causas que los produjeron y al resultado final de su ejecución, no puede evitar, en el trabajo de reconstrucción sistemática, la selección de unos elementos frente a otros, transformando la realidad en una imagen de lo que fue, ficcionalizándola en suma. Por ello, pese a la crítica inquisitiva a la que puede someterse esta afirmación, escribir la historia es muy parecido a escribir una novela, porque ambas son formas gemelas del difícil arte de narración. Y así, Oscar Wilde destaca que cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Al estar construida sobre la base angular de la vida, la historia debiera contemplar lo irracional, lo azaroso, lo asistemático. Al eliminarse del relato histórico estos ingredientes naturales del quehacer humano, la efectividad se desvirtúa. El relato o la novela sí incluyen estos detalles cotidianos y consuetudinarios, siendo en este sentido aproximativos testimonios de la historia diaria de los hombres, más cercanos a la realidad de la sociedad que las grandes gestas y los hombres célebres, a veces idealizados y hasta manipulados por el poder y la gloria. Tanto los historiadores como los narradores explican los hechos del pasado mediante un canal de transmisión que es de naturaleza preconceptual y específicamente poética. En la mayoría de los casos, el lenguaje técnico del historiador se desprende del lenguaje artístico que permite no solo embellecer cualquier obra desde el punto de vista estético, sino que brinda además la posibilidad de ofrecer un conjunto de elementos históricos y culturales proclives a lograr una mayor comprensión de la realidad histórica que trata. Aunque ambos son productos ficcionales, la diferencia capital entre novela e historia estribaría en que ésta se basa en el análisis de documentos, resumiendo con agudeza que la distinción entre historias históricas e historias ficcionales es su contenido y no su forma. White podía haber llegado más al fondo en sus afirmaciones de considerar que obras literarias como Guerra y Paz se convierten en referenciales de un nuevo modo de escribir la historia. El historiador refleja los sucesos que narra bajo la influencia de un conjunto de condicionamientos como la afiliación política, el conocimiento y los métodos de análisis, incluso la honestidad del propio autor, lo que nos lleva a considerar que, sin dudar del valor de lo narrado, la necesidad de recurrir a la literatura existente sobre el hecho o periodo del que se trate para acercarnos a la verdad no debe relegarse, porque aportan esos internos, sentimientos y pulsiones emocionales que a veces marcan las razones por las que acaecen los acontecimientos. No son pocos los teóricos y estudiosos de la historia que consideran el texto literario como un medio idóneo para puntualizar el hecho histórico. En el orden temporal que vivimos, donde la ficción queda relegada por la gravedad de los asuntos que nos afectan más intensamente, la novela histórica ha cobrado una singular relevancia. Como acaece en estos periodos críticos de convulsión interna y trepidación universal, el ser humano opta inconscientemente por imbuirse de lleno en el centro de la llaga, combatiendo como puede la gravedad de las convenciones, o bien se aparta de la realidad inventando un mundo onírico, exótico y hasta votivo que lo libere o esculpe de la inmediatez de un compromiso, por otro lado, inexcusable. No significa
que el hecho de adoptar esta segunda pauta de conducta libre al creador de su responsabilidad como ciudadano, ni tampoco del deber hacia el lector como receptor predilecto. A veces, a través de la evasión y la ironía, el sentir crítico es aún más lancinante. El relato histórico pertenece a la expansiva onda mediática que procura enseñar y divertir, secundando en el mejor sentido la reiterada sentencia clásica prodesse delectare, instruir deleitando, que tanto juego está dando en la didáctica de las últimas décadas. La novela histórica no es una novedad en nuestra época. A nadie confunde la quimérica idea de creerse poseedor de la sublimada originalidad. Fue el filósofo húngaro George Lukács, polifacético político, esteticista, crítico e historiador literario, quien definió con propiedad la novela histórica como la cosmovisión realista y costumbrista de un sistema de creencias y valores relacionados con una época de historia preferiblemente lejana, donde se narran hechos verídicos, aunque los personajes principales sean inventados. Pero, como en la variedad está el gusto, es complejo de marcar con precisión los límites precisos entre la novela histórica radicada en el siglo XIX como derivación del espíritu romántico y la novela pseudohistórica del siglo XVIII, caudal de moralina, o la novela de aventuras al modo de los Dumas, o la historia novelada en que los hechos históricos predominan palmariamente sobre los hechos inventados. Y si nos alejamos en la historia de los hombres, ¿qué, sino historia mítica, son las epopeyas clásicas, Ilíada, Odisea y Eneida? ¿O en qué género podríamos encuadrar la obra de Chrétien de Troyes, secundado por Jean Bodel, ambos poetas, cuando éste acuña la recreada patente de la materia de Bretaña, realidad y leyenda que sólo alcanza a consolidarse como género literario en el siglo XIX a través de la veintena de novelas del erudito escocés Walter Scott sobre la Edad Media inglesa, propagador del romanticismo alemán en Inglaterra? Nos guste o no, la novela histórica nace como expresión artística del nacionalismo de los románticos y su nostalgia ante los cambios brutales en las costumbres y los valores que imponen la transformación burguesa del mundo. Inconformistas y atrabiliarios, los románticos se refugian en el parecer de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sin duda, error de quienes se refugian o evaden cuando no tienen fuerza o posibilidad para afrontar las dificultades del tiempo en que viven. Lo que no significa que en toda novela histórica se plantee la crítica del presente, esa doble lectura que nos remite irremisiblemente de las causas del pasado a las secuelas de la época actual. Milan Kundera afirma que el historiador escribe la historia de la sociedad, no la del hombre. Al tomar conciencia de esta consideración, comprenderemos que el ámbito de conocimiento de la literatura es más amplio incluso que el de la historia, porque la existencia humana contiene posibilidades no realizadas o percibidas, cuya exploración excede el perímetro de las tareas de reconstrucción del pasado a las que se dedica el historiador, llevándonos a recorrer esferas de la historia con sus sombras y luces, el aire de otro tiempo, pleno de caudal antropológico, siempre dispuesto a descubrirse. El acercamiento emocional que ofrece la novela histórica nos permite descubrir no solo los hechos, sino sobre todo el modus vivendi y de pensamiento que identifica en toda su complejidad la época que se reconstruye. Por ello, la novela histórica se ha convertido en uno de los grandes géneros de este nuevo siglo. Algunos de nuestros más importantes autores contemporáneos han descubierto en ella la perfecta conjunción entre ficción y realidad, misterio y emoción, utilidad y deleite. Los argumentos con apoyatura histórica atraen especialmente al lector medio que elude la mera fabulación y no se siente proclive a la excesiva rigidez de la ciencia histórica. En este ámbito intermedio alcanzamos a vislumbrar de una forma grata los avatares de la historia, tocados por ese apunte de suspense y humanidad del que se aleja sistemáticamente la investigación histórica. Al primar el interés del argumento sobre su verdad, el autor moviliza todos sus conocimientos para construir el relato vívido de una época que conmueva y capte la atención del lector, buscando aquellos aspectos cotidianos que en el marco orgánico de lo sincrónico aporten calidad y cercanía. Se trata de una dirección intelectual que permite proyectar en el pasado toda la energía del presente. De alguna manera, la novela histórica supera la propia historia en el sentido que nos permite viajar a otro tiempo para comprender las épocas precedentes y a las personas que vivieron en ellas,
ayudándonos a interpretar mejor el tiempo que nos ha tocado vivir y ampliando el horizonte de las posibilidades como un calidoscopio donde cabe la antropología, los registros sociales, el arraigo religioso, los criterios morales, la radiografía completa de un tiempo, de un espacio en la que sin violentar la honestidad histórica nos hallamos ante un espectrograma íntegro. La temporalidad, en el sentido al que se refería Gadamer, viene marcada cuando nos referimos al hecho histórico por la férrea cronología, pero cuando se trata del texto literario permite abrir dimensiones inusuales, desconocidas y hasta futuribles, lo que no es posible bajo ningún supuesto en el tenor de la historia sometida a lo cocido y con muy poco margen para predecir lo posible. La historia siempre ha de referirse a la condición de lo vivido por los hombres y mujeres que habitaron un cierto tiempo y espacio. Como diría Ordóñez, no existe ninguna historia que haya sido configurada independientemente de la experiencia y expectativas de agentes humanos activos, o lo que es lo mismo, no hay historia sin hombre. Pero también es cierto que individuos y sociedades comparten la estructura básica de la temporalidad articulada en torno a la coexistencia presente de las experiencias pasadas y las expectativas en relación con el futuro. Esto significa que no es posible articular un relato, sobre todo histórico, como un proceso puramente interno. Es preciso contar con el vínculo de vínculos sociales donde se despliegan las vivencias individuales. Connerton señala que toda acción particular debe situarse en el marco de estos dos contextos referenciales. Por una parte, la historia vital de la gente, y por otra, la historia de los ambientes en los que la gente ha vivido. Porque, en definitiva, la narrativa de una vida es parte de un juego interconectado de narrativas. Es evidente que tanto el historiador como el creador son hijos del tiempo histórico en que se desarrollan las historias particulares, por lo que la inserción de esta en el contexto social permite construir un canevá proteico mucho más aproximado de la verdad, que lógicamente nunca podrá ser absoluta, por la necesaria selección del historiador a la hora de conformar el relato. El narrador, sin embargo, no tiene por qué someterse a esta férula restrictiva de lo documentado y lo cronológico, por lo que el isomorfismo que se establece entre la conciencia individual y la social queda relegado a un segundo plano, abriéndose infinitamente las posibilidades narrativas que vinculan memoria e imaginación, ampliándose tanto los espacios de experiencia como el horizonte de expectativa de los que hablaba Koselleck. Sea como fuere, lo que no puede negarse es la interrelación que se establece entre literatura e historia, sobre todo cuando la literatura sustituye a la historia en la transmisión de vivencias individuales y hechos sociales. Es evidente que la difusión de las obras, sea cual fuere su forma o contenido, fue desde siempre esencial para conseguir su trascendencia. Ficción y ciencia han evolucionado poderosamente desde que se convirtió en posible la virtualidad de salvaguardar el conocimiento. La historia ha demostrado fehacientemente que el poder siempre marca. Tanto la creación como la investigación han estado supeditadas al patrimonio o al mecenazgo. Esta verdad ha evolucionado en favor de las mayorías gracias a la innovación tecnológica y a los nuevos medios de difusión, permitiendo que la información llegue a todos, aunque sigan siendo solo algunos los que detenten los mecanismos de poder e interfieran en los procesos de comunicación a su antojo y beneficio. Pero lo cierto es que la difusión, facilidad y gratuidad que aporta la era digital a la información y el conocimiento son tan incontrolables e imprevisibles que el peligro del error y la confusión funciona par a la riqueza de los contenidos y su accesibilidad a la divulgación. La historia y la literatura, envueltos en la bruma de un medio hostil que pretende erradicarlos de la enseñanza reglada, buscan y logran en los mass media y las redes sociales aliados que no pueden conseguir en las instituciones, preocupados más por mantener su estatus que por favorecer los proyectos para los que han sido designados. En este sentido, y para concluir, el cine ha favorecido considerablemente la difusión y el conocimiento de ambas disciplinas. Desde sus inicios se ha mantenido la polémica acerca de la independencia del celuloide frente a la historia o la literatura, sobre la que se documentan y forjan muchos guiones cinematográficos. Muchos son los que piensan que por ser un modo de expresión tan nuevo deben ser diferentes de la literatura y por supuesto de la historia, aunque como sabemos el cine ha recibido
de una y de otra relatos, argumentos, formas y estilos, devolviendo a estas materias renovados modos de mirar, concepciones narrativas distintas y complejos estilos de expresión. Pero este asunto ha de ser materia de otro análisis posterior. Muchas gracias.